dorme poi con sequenza Santi Evangeli secondo Luca. En aquel tiempo dice Jesús a sus discípulos: cuando oíres de hablar de guerras y de revoluciones, no vos asustéis. Estas cosas deben suceder primero, mas no será luego o fin. Enseguida díceles: levantarse a nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos por varias partes, y pestes y fomes. Aparecerán cosas espantosas no sé, señales extraordinarias. Antes, porém, de todo isto, lanzar vos a las manos, perseguir vos, arrastrando vos a las sinagogas y a las cárceles, elevando vos a la presencia de los reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto, contudo, acontecer vos por darles testimonio de vosa fe. Fixai, pois, bem no vosso espírito, que no tendes que estar a pensar o que habéis de responder, porque eu vos daré tais palabras de tal sabiduría, que ninguno de vossos inimigos vos podrá resistir ni contradecir. Seréis até atraiçoados por vossos pais e irmãos, parientes e amigos. Morirán muitos de vós, e seréis detestados por todos, por causa de meu nome. Todavía, ni un solo cabello desaparecerá de vuestra cabeza. De la vosa constancia es que salvaréis vuestras almas. Pasados fue la fiesta de la exaltación de Santa Cruz. Y alguien me preguntó qué diferencia había entre esta fiesta y la fiesta del encuentro de la Santa Cruz, que es en el mes de mayo. Es que en una se festeja, en el mes de mayo se festeja el encuentro de la cruz por parte de Santa Elena, la May de Constantino. La May de Constantino, una vez que ya se firma el Tratado de Milán en el año 313 y Constantino da libertad a la Iglesia para realizar su apostolado, Santa Elena, que fue una santa mujer realmente, viajó a Jerusalén a buscar la cruz. Y en el año 323 la encuentra. Y el tema del hallazgo fue interesante porque parece que los rabinos habían escondido las cruces del Calvario precisamente para evitar de que los cristianos vayan a hacer, tomar esto como una gran reliquia, etc. Y entonces las escondieron y Santa Elena parece que se entera de este asunto y lo llama a un tal, a un rabino que se llamaba Judas. Lo convence al rabino de que le diga dónde están las cruces. Bueno, entonces fue que este rabino Judas le dice dónde habían escondido las cruces y encuentran las 3 cruces. Entonces, cuando vieron 3 cruces para saber cómo fue, cuál de las 3 era la donde habían fallecido nuestro Señor, entonces pusieron a un doente que al contacto con la verdadera cruz se cura inmediatamente. Entonces, bueno, ahí ya se sabe que es esa la cruz de Cristo. Ok. Y estuvo en Jerusalén la cruz de Cristo hasta que en el año 600, al comienzo del 613, si no me equivoco, fue la invasión de un emperador persa, Cosroes, que entra en Jerusalén y se roba la cruz y se la lleva a Persia. Y el emperador de Bizancio, Heliodoro, estaba bastante agotado con su ejército. Entonces Heliodoro parece que reza mucho y pide, hace ayunos y hace promesas, etcétera, pidiendo a Dios la gracia de vencer a Cosroes y rescatar la cruz. Y esto lo consigue después de 3 grandes combates en donde parece que ocurre una serie de milagros, porque el ejército de Heliodoro era mucho inferior al de Cosroes. Y sucede otra cosa que es interesante, que a Cosroes
lo mata su propio figlio. Es importante ver cómo los grandes perseguidores de la iglesia murieron de manera espantosa. Y en este caso el propio figlio lo mata a su padre por cuestiones digamos, de poder. Bueno, la cuestión es que Heliodoro consigue rescatar la cruz y la lleva a Jerusalén, y cuentan que cuando la va a entrar, él la porta a la cruz, pero con todas sus vestimentas de emperador. Y entonces cuando va a atravesar la puerta, no consigue entrar, y entonces no sabía, había una fuerza que le impedía entrar. Entonces el patriarca de Jerusalén, un tal Zacarías, le dice que no era lícito entrar con la cruz, con los vestimentos de emperador. Entonces que Cristo había pasado por esa puerta, pero vestido pobremente. Y así fue que se descalzó, se sacó la corona, la capa, etc. Quedó con ropas muy simples, y así consiguió entrar la cruz. Pero hay otro detalle interesante sobre la vida del personaje aquel que le indicó a Santa Elena dónde estaba la cruz. Que era un tal Judas, el rabino Judas se llamaba. El rabino, cuando vio la curación del doente al ser puesto sobre la cruz en donde había muerto Cristo, el rabino se convierte y toma el nombre de Ciríaco. Y Ciríaco es un tiempo incluso nombrado obispo de Jerusalén. Después, por las persecuciones que tiene de parte de los judeos, decide ir a Italia, y el Papa lo nombra obispo de Ancona. Entonces Ciríaco termina siendo obispo de Ancona. Y no se sabe bien por qué, si es porque quería despedirse antes de morir de Jerusalén o qué. San Ciríaco regresa a Jerusalén, y cuando los judíos lo reconocen que era el rabino que había dado la información de dónde estaba la cruz, los rabinos lo martirizan, y lo martirizan haciéndole tragar el zumo hirviendo. Imagínense, no debe ser nada agradable esta cosa. Bueno, la cuestión es que una vez que sucede el martirio, el cuerpo estuvo incluso incorrupto durante un tiempo y fue llevado por los cristianos hasta Ancona, donde él había estado como obispo. Y en Ancona se puede ver la reliquia de San Ciríaco, está en un cofre de cristal, y hace unos años, hace cosa de 20 años atrás, hicieron un estudio de las reliquias de San Ciríaco, y se dieron con que sí, que era verdad que le habían hecho tragar chumbo, porque hasta en las vértebras del cuerpo estaba toda llena de chumbo. Así que se certificó de que realmente había muerto por la ingestión de chumbo líquido. En fin, así fue que terminó sus días el querido San Ciríaco. A todo esto, lembrar que como católicos la cruz es nuestro gran símbolo. Nos fuimos rescatados por la cruz y debemos tener orgullo de la cruz. A veces a mí en particular me indigna cuando veo a los obispos modernistas, cuando a veces usan el saco y esconden la cruz pectoral en el saco interno, ¿no?, del casaco, como si tuviesen vergüenza de usar la cruz. Entonces, para nosotros nunca debe ser vergüenza la cruz, sino una cosa noble. Bien, entonces, amemos las cruces, ¿ok?
Ave María Purísima.